En este vídeo vamos a hablar de las maniobras de parada y estacionamiento. Hasta ahora en vídeos anteriores hemos visto lo que serían maniobras que hacemos cuando vamos circulando, como incorporarnos a la circulación, cambiarnos de carril, cambiar de dirección o de sentido e incluso adelantar. Pero también es algo voluntario cuando decidimos parar o estacionar nuestro vehículo. A ver, lo primero que tenemos que entender es que hay tres tipos de inmovilizaciones, lo que llamaríamos la detención, la parada y el estacionamiento. Una detención es la única que no es maniobra, puesto que no es voluntario. Cuando a mí se me pincha una rueda, o estoy en un atasco, o me detengo ante un semáforo en rojo o un agente, no es un acto voluntario, me veo obligada a hacerlo. Por lo tanto, una detención no es considerada maniobra, por lo tanto no se cumplen las normas como en estas, ¿vale? Así que, para hacer una maniobra, esa inmovilización tiene que ser voluntaria. Tenemos la parada y el estacionamiento. La diferencia fundamental es que para que sea una parada y reglamentaria, la parada tiene que ser una inmovilización voluntaria por menos de 2 minutos y sin que el conductor abandone el vehículo. Abandonarlo supone alejarse de él. Por supuesto que podemos bajar del vehículo, puedo bajar a sacar una maleta del maletero, abrir la puerta a un ocupante. Lo que no puedo es alejarme. De tal manera que una parada reglamentaria suele ser para que se suba o se baje alguien o para cargar y descargar algo. Y esto es importante porque en el momento que abandonemos el vehículo, nos alejemos de él, aunque sea 1 minuto y medio, o en el momento que lleguemos inmóviles más de 2 minutos, ya no es considerado parada y sería considerado estacionamiento. Hay que tener en cuenta entonces que lo que más frecuentemente suele estar prohibido es estacionar. Una parada reglamentaria, incluso hasta en doble fila, si no hay señal que lo prohíba, si no hay sitio y no obstaculizamos el paso de nadie, una parada en doble fila podría estar permitido, mientras que un estacionamiento en doble fila nunca. Además, un estacionamiento en doble fila también puede ser considerado un acto que obstaculiza gravemente la circulación cuando lo hacemos sin conductor. Es decir, ya es malo estacionar en doble fila, pero si encima abandonamos el vehículo, un estacionamiento en doble fila sin conductor es peor aún. Sería considerado un obstáculo grave para la circulación, igual que sería obstáculo grave, por ejemplo, estacionar en un carril bus, ¿vale? O impidiendo el giro de un autobús en un lugar apropiado o ocultando señalización. Es decir, que normalmente la parada y el estacionamiento suelen estar prohibidos en lugares evidentes. Siempre que seamos obstáculo, molestia para los demás usuarios, va a estar prohibido en medio de un paso de peatones, en una intersección, ocultando señalización, provocando estrechamientos, lógicamente va a estar prohibido. Pero eligiendo un lugar oportuno y teniendo en cuenta la salvedad de que la parada, al ser por menos de 2 minutos, al no abandonar el vehículo, si se hace en un lugar apropiado, sí que hay más margen de que podamos hacerlo, pues no vamos a tener ninguna dificultad. Normalmente paramos y estacionamos en las calzadas de las vías urbanas, que es donde en principio está pensado que aparquemos el vehículo, ¿no? Que estacionemos o incluso que paremos para dejar a alguien, de tal manera que si la vía es de sentido único, podemos parar o estacionar indistintamente en cualquiera de los dos lados. Si quisiéramos parar o estacionar en una vía en la que hay doble sentido de circulación, solo podríamos hacerlo en el lado derecho, si bien según nuestro sentido de la marcha. Es decir, si yo estuviera un sitio para estacionar, viendo un sitio para estacionar en el lado izquierdo y quisiera hacerlo ahí, podría, solamente que no me puedo desplazar directamente hacia la izquierda. Debería hacer un cambio de sentido y estacionar ahora en el lugar correcto, con lo cual volvería a estar estacionando en el lado derecho. Por lo tanto, si la vía es de sentido único, podemos parar o estacionar indistintamente en cualquiera de los dos lados. Si la vía es de doble sentido de circulación, solo podremos hacerlo en el lado derecho. El lado derecho, según nuestro sentido de la marcha, pero siempre el lado derecho. En el caso de querer estacionar fuera de poblado, hay que entender que como norma general, en una calzada o en un arcén que es transitable y el que pueden usar otros usuarios para circular, no podemos parar y estacionar nuestro vehículo. Pero lo que sí que tienen, por ejemplo, las carreteras convencionales, a diferencia de autopistas y autovías, es que podríamos sacar el coche de la calzada y del arcén. Es decir, por el lado derecho, fuera de la calzada y dejando libre la parte transitable del arcén, podríamos parar y estacionar nuestro vehículo, que eso es más o menos como decimos que lo hagamos en el campo, que saques el coche de la carretera y lo hagas pues en los caminos,
en la parte no transitable del arcén, que es de tierra, etcétera, etcétera. Es decir, que mientras que saques el coche del medio, puedes pararlo o estacionar. En las autopistas y autovías quedaría relegado a esos lugares como las áreas de servicio y demás, donde tenemos zonas para poder estacionar mientras recostamos o tomamos un café, pero en la propia calzada o arcén de la autopista estaría terminantemente prohibido. Por lo tanto, para parar y estacionar se trata de ver que no está prohibido, como cualquier maniobra, observar que no está prohibido, hacerlo interrumpiendo el tráfico en el menor tiempo posible, aprovechando al máximo el espacio disponible, esto de no ocupar dos plazas y esas cosas cuando vamos a estacionar, elegir el momento y el lugar oportuno, por así decirlo, teniendo en cuenta que no se para o se estaciona igual en una vía urbana que en una vía interurbana, puesto que lo más frecuente es que estacionemos o paremos el vehículo en las vías donde más comúnmente vivimos, ¿no? O usamos para circular con más frecuencia, que son las vías urbanas. Eso no quita que fuera del poblado, si salimos con la carretera y nos apetece dar una vuelta por el campo, podamos sacar el vehículo y poderlo estacionar también de forma reglamentaria. Con lo cual, con los vídeos anteriores y hablando de la parada y el estacionamiento, tendríamos ya todas las maniobras que se pueden realizar con el vehículo. Con lo cual, tener en cuenta, y de forma muy importante, que todas son actos voluntarios, que todas tienen que ser señalizadas de forma clara, con suficiente antelación, que tenemos la obligación de comunicarnos con los demás, porque además, ¿sabéis una cosa? Cuando circulando no nos comunicamos con los demás, generalmente obtenemos una respuesta negativa del resto de conductores. Es muy común oír ese comentario de anda, mira, pues ahora por listo no le dejo cambiarse de carril, ahora por listo no te vas a salir. ¿Por qué? Porque hay muchos conductores que tienden a no señalizar lo que quieren hacer, pillan de imprevisto y suelen provocar rechazo. Sin embargo, que no debería ser así, pero sin embargo, cuando ves que el conductor te está diciendo desde un primer momento cuál es su intención, está señalizando de forma correcta, suele ser todo lo contrario. Solemos obtener más respuestas positivas, suelen colaborar más con nosotros porque simplemente nos estamos comunicando. Así que, como todo en la vida, la falta de la comunicación no lleva a nada bueno. Pues conduciendo, que estamos poniendo en juego nuestra vida y las de los demás, pues más todavía. Así que siempre señalizar todas y cada una de las maniobras que realicemos de forma clara, con suficiente antelación y recordando que aunque lo hagamos así, no tenemos prioridad para hacerlo, que serán las circunstancias y la situación las que finalmente nos dirán si podemos o no podemos realizar esa maniobra.